Gloria a Dios, bendito sea Jesús. Durante miles de años, la humanidad se ha dividido entre aquellas personas que querían vivir solamente de acuerdo a los placeres de la carne y se sigue dividiendo así, entre aquellas personas que quieren vivir en base a lo material, al dinero, las riquezas y los placeres, y aquellas personas que, habiendo obtenido todo o tal vez no, se encontraban con que eso no era el motivo de la vida, sino que se daban cuenta que había algo más, había algo que tenía que saciar algo que ellos tenían adentro, una sed interior de algo que no era lo material, no eran los placeres, no era solamente la comida, la bebida, no era solamente aquellos placeres de este mundo, la riqueza, sino que había algo adentro que no lo llenaba. Estas personas empezaron a hacer una búsqueda de alguien, y ese alguien era un Dios sobrenatural. A muchas de estas personas Dios se le manifestó, y se estableció así un camino para llegar a Dios. En el principio de todas las cosas, Dios tuvo amigos, y entre esos amigos se encontró un hombre como Abraham. Abraham era amigo de Dios. Pero Abraham empezó a darse cuenta que había un Dios que le hablaba, y había un Dios que le explicaba cosas y que le enseñaba cosas. Era una relación completamente distinta a la relación que se puede obtener con alguna persona material. Así muchos hombres tuvieron una relación con Dios a través de fuera de lo material. Abraham es denominado el padre de la fe, porque él se conectó con Dios de una forma sobrenatural. No era una forma natural, era una forma sobrenatural. Él vivía en una ciudad que se denominaba Ur de los Caldeos. Era una ciudad rica, pero también era una ciudad idólatra, en donde para las personas un dios era un objeto de metal, un objeto de madera, alguna talla, alguna estatua que ellos habían formado. Y decían, este es mi Dios. Pero Abraham se dio cuenta que eso no era Dios. Dios no podía ser algo material. Y así un día él recibe una orden. Y esa orden o esa charla que él tiene con Dios es, deja a tu parentela, sal de esta ciudad, vete al desierto. Y él cumple esa orden. Él cumple ese sentimiento, esa voz profunda que él tenía en algo que no era material, sino que era espiritual. El Señor Jesús se encuentra con una mujer, y cuando él empieza a hablar con la mujer, enseguida la mujer le empieza a hablar de la forma de adorar, de la forma material de adorar. Pero el Señor Jesús le dice una frase tremenda: la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pero si nosotros leemos el versículo 24, dice,
del capítulo 4 de San Juan dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esto es una maravilla, es una maravilla. En estos dos versículos, en el versículo 23 y el versículo 24, nosotros encontramos una maravilla. Encontramos una clave secreta de cómo debemos adorar a Dios. Adorar a Dios. Hasta ese momento, hasta el momento en el cual el Señor Jesús está hablando, la única forma de entrar en la presencia de Dios era a través de la muerte de un cordero. La sangre de ese cordero era la que tapaba el pecado de aquella persona que la ofrecía. Dicen literalmente que de atrás del templo corrían ríos de sangre, de miles de animales que eran muertos por aquellas personas que cometían pecados. Pero a través de los años, muy pocas personas habían podido entrar en una esfera que era completamente distinta a la esfera del Cordero sacrificado. Era una esfera en donde había una conexión con Dios, no material, sino espiritual. David llegó a entrar en esa esfera a través de la alabanza que él le ofrecía a Dios. Ezequiel, el profeta Ezequiel, el profeta Jeremías, Daniel, el profeta Isaías, empezaron a entrar en una esfera del conocimiento de Dios en forma espiritual, a través de visiones, de revelaciones y de la voz misma de Dios. Pero eso se producía solamente en muy pocos elegidos de Dios. Nadie podía entrar en la presencia del Dios verdadero a través del Espíritu. Es más, una vez que el Espíritu de Dios descendió a un monte, dice que el monte tenía un terremoto y temblaba y humeaba. Y al mismo tiempo había un sonido de trompeta tan grande que prácticamente era tan fuerte que destruía el oído de aquellos que le escucharon. Eso era una conexión espiritual del Dios del cielo con los hombres. Dificilísimo. Hasta que llega este momento que estamos hablando. En este momento el Señor Jesús dice lo siguiente: la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, primer punto, los verdaderos adoradores, adorarán al Padre en espíritu, pero acá espíritu está escrito con minúscula. Cuando espíritu está escrito con minúscula, se refiere al espíritu del hombre. Y en verdad, la verdad es solo lo que el Señor Jesús ha enseñado. El Señor Jesús dijo: yo soy la verdad y yo soy la vida. Significa que para llegar a Dios, la única forma es a través de la verdad de Jesucristo, en espíritu y en verdad. El espíritu del hombre necesita entrar en contacto con la verdad poderosa de Jesucristo. ¿Cuál es la verdad poderosa de Jesucristo? Su propia persona.
Esta preciosa persona del Señor Jesucristo nos muestra la obra preciosísima, el sacrificio preciosísimo, el amor máximo, el sacrificio máximo, la entrega máxima que Él hizo entregando su vida por nosotros a morir en la cruz. Esta es la entrada. La entrada es entender que el Señor Jesús, la hora viene y ahora es, en ese momento iba a morir en la cruz, pagando nuestros pecados, nuestros errores y nuestras equivocaciones, para presentarnos al Padre, para estar delante del Padre en espíritu y en la verdad que es Él. Ya no más mentira, ya no más que Dios es un muñeco, que Dios es un sacrificio de fuego, que Dios es una hechicería, que Dios un animal, todas esas cosas que antes se decían, una estatua, un sacrificio perfecto, el del Señor Jesús, el Hijo de Dios, el único aceptado por Dios para perdonar pecados, para perdonarnos nuestros pecados, para abrirnos la entrada al Padre, dueño, Señor y Creador de todo lo que existe. A Él le pertenecemos, de Él somos. Él dio nuestro espíritu, y en ese espíritu que Él puso adentro nuestro, nosotros podemos entrar delante de su presencia solamente a través de Jesucristo. Dios es espíritu. Acá está escrito con mayúscula. Pero después dice los que le adoran en espíritu y en verdad. Es nuestro espíritu. Hay una comunicación del Espíritu de Dios a nuestro espíritu. Es nuestro espíritu santificado, cambiado, hecho distinto por la sangre preciosa de Jesús, hecho santo, con los pecados perdonados, que puede conectarse con el Espíritu de Dios. Y en ese Espíritu nuestro podemos entrar delante de la presencia del Dios Padre por la sangre preciosa de Jesús entregada en la cruz del Calvario. El único sacrificio acepto, la entrega de Jesús en la cruz, el amor máximo. De esta manera podemos entrar en la esfera espiritual, en donde damos adoración, en donde damos alabanza, en donde hablamos con el Dios que hizo los cielos y la tierra, y al mismo tiempo recibimos de Él toda la maravilla que Él tiene para nosotros. Es maravilloso esto. Le adoramos en espíritu y en verdad. Es una apertura de nuestro ser interior, porque de Él corren ríos de agua viva, de nuestro espíritu. La maravilla más grande la abrió Jesús. Por eso murió en la cruz. Él murió en la cruz para que nosotros entendamos que necesitamos nacer del agua, del arrepentimiento y del Espíritu, porque sólo así
podemos estar conectados con el Dios del cielo, el Creador. Lo que miles han buscado en toda la eternidad pasada, ahora está disponible, una libre entrada para los que hemos entregado nuestra vida al Dios del cielo a través de Jesucristo. Estamos debajo de la misericordia de Dios, del cariño de Dios y del amor del Dios Padre, Jehová Dios de todos los ejércitos. Dios Todopoderoso envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad.